Queridos hermanos, vamos a leer hoy el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, y luego vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a ver un poquito el profeta Jeremías. Dice: palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes de Anatot en la tierra de Benjamín, a quien fue dirigida la palabra de Yahvé en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Y después, en tiempo de Joyaquim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta cumplirse el año 11 de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, o sea, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Es muy interesante, ¿no? Porque Dios le está hablando al profeta que todavía no sabe que es profeta, ¿no? Le dice: antes de haberte formado yo en el seno materno, o sea, antes de su encarnación humana, antes de su concepción, ¿no? Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, o sea, el alma del profeta era conocida por Dios. Muy interesante, ¿no? Porque esto significa que el alma existe antes de la encarnación humana, ¿no? O sea, ya lo conocía Dios. Te tenía consagrado, ¿no? Antes que nacieses, te tenía consagrado. O sea, Dios ya lo conoce, ya lo consagró. Yo, dice, profeta de las naciones te constituí. O sea, ya había dicho Dios, esta persona es confiable, es leal, es fiel, así que cuando nazca, crezca, obviamente si se mantiene en esa situación, la voy a hacer profeta. Maravilloso. Yo dije, dice el profeta: ah, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. O sea, el profeta es joven, ¿no? Dice, mira que no, yo no sé expresarme, soy un muchacho, le dice el profeta, ¿no? Y me dijo Yahvé: no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte, oráculo de Yahvé. Dios le dice al profeta: no te preocupes, no te hagas problema. Donde quiera que vayas, yo voy a estar con vos. Donde yo te envíe, vos tenés que ir. Todo lo que te diga, vos decís. No les tengas miedo, ¿no? ¿A quiénes? A los que se van a oponer a la palabra de Dios. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca, dice, y me dijo Yahvé: mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Bueno, todo esto, este poder que le da Dios al profeta es a través de la palabra de Dios, ¿no? Él se presenta, dice, ¿no? Los llama a la reflexión, tiene el poder de Dios, ¿no? Para constituir reyes o destituir reyes, ¿no? Para reconstruir y plantar, dice, ¿no? También, o sea, lo que está bien, lo que está correcto, mostrar lo que está correcto, sembrar la palabra de Dios para que prenda en esa gente, ¿no? Es maravilloso. Dice, entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: ¿qué estás viendo, Jeremías? Y el profeta dice, una rama de almendro estoy viendo, ¿no? Me encanta la imagen, ¿no? Dios le pregunta, Jeremías, ¿qué estás viendo? Y el profeta dice, una rama de almendro estoy viendo. O sea, Dios le presenta una visión y le pregunta, ¿no? ¿Qué estás viendo?
Una rama de almendro estoy viendo, le dice el profeta. Y me dijo Yahvé, bien has visto, pues así soy yo, velador de mi palabra para cumplirla. Vamos a ver si entendemos un poco qué es lo que pasa con las visiones, ¿no? Dios le da una idea al profeta, porque el profeta la acepta, la procesa en función de sus vivencias, de su realidad, de su estado cultural, de su momento histórico, de lo que él conoce, de lo que él sabe, de lo que a él le gusta, ¿no? Entonces Dios le muestra esto, ¿no? Que él es cuidador de su palabra para que la cumpla. Y esto lo interpreta el profeta como una rama de almendro. ¿Qué ves, Jeremías? Una rama de almendro. Bueno, bien viste. O sea, pero esa rama de almendro le transmite al profeta esta seguridad, esta tranquilidad, ¿no? Velador de mi palabra para cumplirla, le dice Dios. Nuevamente me fue dirigida la palabra Yahvé en estos términos. ¿Qué estás viendo? Jeremías, ¿no? O sea, ¿qué estás viendo? Le dice Dios. Y el profeta dice, un puchero hirviendo estoy viendo, que se vuelca de norte a sur. Eso es lo que ve el profeta, ¿no? O sea, Dios le presenta una idea, una sensación, una certeza, y el profeta lo interpreta como ve un puchero hirviendo que se vuelca de norte a sur. Desastre, para el profeta eso es un desastre, ¿no? Me resulta muy, muy, muy interesante. Me dijo Yahvé, es que desde el norte se iniciará el desastre sobre todos los moradores de esta tierra, porque enseguida llamo yo a todas las familias reinos del norte, oráculo de Yahvé, y vendrán a instalarse a las mismas puertas de Jerusalén y frente a todas sus murallas en torno, y contra todas las ciudades de Judá, a las que yo sentenciaré por toda su malicia, por haberme dejado a mí para ofrecer incienso a otros dioses y adorar la obra de sus propias manos. O sea, Dios le da esta visión de desastre al profeta. El profeta ve lo que para él, en ese momento, es un desastre. Que se le vuelque la olla del puchero de norte a sur, ¿no? Entonces él dice, veo la olla del puchero que se hirviendo, que se volcó de norte a sur. Bueno, ¿qué es lo que le dice Dios, ¿no? Es que desde el norte se iniciará el desastre sobre todos los moradores de esta tierra. Porque enseguida llamo yo a todas las familias reino del norte. Dios está diciendo, los estoy llamando, ¿no?, a todos los del reino del norte y vendrán a instalarse en las mismas puertas de Jerusalén. Están trayendo todo el desastre a Jerusalén. Están trayendo todas sus malicias, sus errores, sus idolatrías, todas las macanas que están haciendo allá. Se las van a arrastrar al reino del sur que venía zafando hasta ahora, ¿no? Judá. Y ahora ya se los trae. Dice, vendrán a instalarse a las mismas puertas de Jerusalén y frente a todas sus murallas en torno y contra todas las ciudades de Judá. Junto con ellos ya van a venir los imperios del norte que van a llevar deportado a Judá. Tremendo. A las que yo sentenciaré, dice, por toda su malicia, a Judá, ¿no?, por haberme dejado a mí para ofrecer incienso a otros dioses y adorar la obra de sus propias manos, ¿no?, siendo ídolos de barro, ¿no? Por tu parte te apretarás la cintura, te alzarás y les dirás todo lo que yo te mande. No desmayes ante ellos. No te haré yo desmayar delante de ellos. Es un muchacho el profeta y tiene miedo. O sea, los judíos, los de la tribu de Judá y de Benjamín, se van a poner mal y lo van a amenazar y le van a tratar ¿no? Porque les viene a intentar reflexionar y ellos no les va a gustar. Así que dicen, no tengas miedo. Pues por mi parte, mira que hoy te he convertido en plaza fuerte, en pilar de hierro, en muralla de bronce frente a toda esta tierra.
Así se trate de los reyes de Judá como de sus jefes, de sus sacerdotes o del pueblo de la tierra. Te harán la guerra, mas no podrán contigo, pues contigo estoy yo, oráculo de Yahvé, para salvarte. ¿No? Le dice Dios a Jeremías, quédate tranquilo, yo te hago plaza fuerte, pilar de hierro, muralla de bronce frente a tu tierra. Así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, sus sacerdotes o el pueblo. Todos van a tratar de matarte, van a tratar de oponerse a lo que vos le digas, pero vos no te preocupes, pues yo estoy con vos. No te hagas ningún problema, no va a pasar nada. Jeremías 2. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Así dice Yahvé. De ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo. Aquel seguirme tú por el desierto, por la tierra no sembrada. Consagrado a Yahvé estaba Israel, primicias de su cosecha. Quien quiera que lo coma será reo, mal le sucederá. Oráculo de Yahvé. Interesante la imagen, ¿no? Dios le habla a Jeremías y le dice, ve y grítale a la gente en Jerusalén, a Judá, a la tribu de Judá. Así dice Yahvé. Esto vemos cómo Dios recuerda con añoranza la buena época con Judá, ¿no? De ti recuerdo tu cariño juvenil, dice Dios, ¿no? O sea, cuando eras joven como tribu, ¿no? El amor de tu noviazgo, aquel seguirme tú por el desierto, el noviazgo, ¿no? Como si fuera una novia de Dios, ¿no? Como para bajarnos a sensaciones y sentimientos que son fáciles de entender, ¿no? La del hombre y su novia, jóvenes, ¿no? Lo mismo pasaba con el profeta Oseas. También Dios le hace pensar y repensar la relación, el sentimiento de Dios con el pueblo, el reino del norte, también como el de un marido con una mujer que lo engaña, ¿no? Para que uno pueda acercarse un poco al sufrimiento de Dios por culpa de estos hijos que no quieren estar con él, ¿no? Entonces nos muestra la imagen de esta mujer infiel, ¿no? Acá también Judá aparece como una novia que lo seguía por el desierto, por la tierra no sembrada, ¿no? O sea, con cariño. Te recuerdo tu cariño juvenil, dice, maravilloso. Para que uno pueda bajar un poco al sentimiento de Dios en ese paralelismo, para poder entender un poquito, acercarnos a cómo Dios siente este cariño, el amor, la idea que uno pueda acercarse, ¿no? Al amor de Dios por su pueblo. Consagrado a Yahvé estaba Israel, primicias de su cosecha, ¿no? Como que Dios dice, estoy cosechando lo que sembré en la humanidad, ¿no? Israel era la primicia, era lo mejor de la cosecha. Dice, quien quiera que lo comiera, o sea, aquellos que lo ataquen, aquellos que lo maltraten, aquellos que lo... mal le sucederá, dice Dios, ¿no? Como si la imagen es como si Israel fuera granos de una cosecha y alguien se lo comiera. Dice, el que lo coma será reo, mal le sucederá. Oíd la palabra de Yahvé, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Yahvé. ¿Qué encontraban vuestros padres en mí de torcido? Que se alejaron de mi vera, y yendo en pos de la vanidad se hicieron vanos. Pregunta Dios, ¿no? Dios les pregunta, ¿qué encontraban vuestros padres en mí de torcido? ¿No? Como diciendo, ¿qué vieron que yo hice mal? ¿Qué vieron malo en Dios que se alejaron de mi lado? Y yendo en pos de la vanidad, ¿no? De la vanidad, de vanidades, ¿no? De la nada, se hicieron vanos, se hicieron, ¿no? Nada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Dios les dice, díganme, pregúntense ustedes, díganme, explíquenme, ¿qué fue lo que pasó? Dice, en cambio no dijeron,
¿Dónde está Yahvé que nos subió a la tierra de Egipto, que nos llevó por el desierto, por la estepa y la paramera, por tierra seca y sombría, tierra por donde nadie pasa, en donde nadie se asienta? Dios dice, ¿no? En vez de ver lo bueno, ustedes pensaron que lo llevaba por tierra seca, yerma, ¿no? Recordamos al pueblo quejándose al salir de Egipto. Estábamos tan bien en Egipto y nos han traído a morir, ¿no? Dios les recuerda, ¿no? Luego os traje a la tierra del vergel para comer su fruto y su bien. Llegasteis y ensuciaste mi tierra y pusiste mi heredad asquerosa. Tremendo, ¿no? O sea, Dios les está diciendo, yo les traje a una tierra hermosa para que ustedes comieran su fruto y disfrutaran de la vida. ¿Y qué hicieron? Llegaron y ensuciaron todo, pusieron mi heredad asquerosa. No, es tremendo, ¿no? O sea, Dios esperaba que ellos se portaran bien, que hicieran todo bien, que aprovecharan la tierra prometida. ¿Y qué hicieron? La arruinaron con su idolatría y su politeísmo. Los sacerdotes no decían, ¿dónde está Yahvé? Ni los peritos de la ley me conocían, ¿no? Dios les está diciendo, los sacerdotes no se preguntaban, ¿dónde está Dios? No les importaba nada. Ni los maestros de la ley, los peritos de la ley, dice, me conocían. Y eso que leían la ley, que era la palabra de Dios, que era Dios, y no lo conocían. Estudiaban la ley todo el día, el cohete, no tenía sentido. Y los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaban por Baal y en pos de los inútiles andaban. Le llama inútiles a los dioses falsos. Sí, son inútiles, no tienen ningún sentido, una pavada total. Profetas que erraban el camino y terminaban siendo profetas de Baal en vez de ser profetas de Yahvé. En pos de los inútiles andaban, dice Dios. O sea, se perdieron completamente. Por eso, dice Dios, continuaré litigando con vosotros, oráculo de Yahvé. Y hasta con los hijos de vuestros hijos litigaré. Porque en efecto, pasad a las islas de los Kitín y ved, enviad a Kedar, quien investigue a fondo. Pensadlo bien a ver si aconteció cosa tal. Si las gentes cambiaron de dioses, aunque aquellos no son dioses, dice Dios, ¿no? O sea, vayan y averigüen si alguno ha cambiado de dioses. Aunque, dice Dios, aunque esos no son dioses, ¿no? Pues mi pueblo ha trocado su gloria por el inútil, ¿no? Dice Dios. Pero mi pueblo ha abandonado su Dios en pos de inutilidades. Dioses que no existen. Pasmaos, dice Dios, cielos de ellos, erizaos y cobrad gran espanto. Oráculo de Yahvé. Doble mal ha hecho mi pueblo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas que el agua no retiene. Dios dice, no, o sea, me dejaron a mí que soy manantial de aguas vivas para hacerse cisternas, ¿no? Cisternas agrietadas, pozos en el piso que no retienen agua, ¿no? ¿Es un esclavo Israel? Se pregunta Dios. ¿O nació siervo? Pues, ¿cómo es que ha servido de botín? ¿No? Dios está diciendo, ¿no? ¿Es que acaso Israel es esclavo? ¿Nació esclavo? ¿Por qué ha servido de botín? ¿No? Como si lo hubieran conquistado y se lo llevaron como algo, ganancia de una guerra, ¿no? Contra él rugieron leoncillos, dieron voces y dejaron su país hecho una desolación, sus ciudades incendiadas, sin habitantes. Hasta los hijos de Nof y de Tafnis te han rapado el cráneo, ¿no? Diciendo, mira vos, ¿no? ¿Hasta dónde llegaste? ¿No? Que te han rapado el cráneo aquellos que no podrían haberlo hecho con nadie. ¿No te ha sucedido esto por haberte dejado a Yahvé tu Dios cuando te guiaba en tu camino? ¿No? Le pregunta a Dios, ¿no te ha sucedido esto por haber dejado a Yahvé tu Dios cuando te guiaba en tu camino? Y entonces, ¿qué cuenta te tiene encaminarte a Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué cuenta te tiene encaminarte a Sur para beber las aguas del río? ¿No? Dios les pregunta, ¿no? Y se pregunta él, ¿no? Le dice, reflexionen,
No te das cuenta que te pasa esto por haber abandonado a Dios, cuando Dios te guiaba en el camino. ¿Qué ganancia vas a tener por ir a Egipto a beber de las aguas del Nilo, ¿no? Beber de los dioses falsos, del politeísmo y la idolatría? ¿Qué vas a ganar yendo a Siria a beber las aguas del río de sus dioses, inexistentes, inútiles, que no tienen sentido? Que te enseñe tu propio daño, que tus apostasías te escarmienten. Reconoce y ve lo malo y amargo que te resulta el dejar a Yahvé tu Dios y no temblar ante mí, oráculo del Señor Yahvé Sebaot. ¿No? Dice Dios, tu propio daño te va a enseñar, ¿no? Tus apostasías te van a escarmentar, o sea, tu propio pecado va a enseñarte. En los malos momentos vas a aprender. Reconoce y ve lo malo y amargo que te resulta el dejar a Yahvé tu Dios y no temer a Dios, ¿no? Oh tú que rompiste desde siempre el yugo y sacudiendo las coyundas decías, no serviré. Tú que sobre todo tero prominente y bajo tu árbol frondoso estabas yaciendo, prostituta. Dios le dice, ¿no? Rompiste desde siempre el yugo. Sacudiendo las coyundas decías, no serviré. Recordemos que el pueblo hebreo decía, no quiero hacer esto, no me interesa hacer aquello, no voy a hacer. Y al final decían, bueno, está bien, lo voy a hacer, ¿no? Pero no querían hacer las cosas, eran rebeldes. No, yo no voy a comer el maná, yo quiero carne, ¿no? Yo no voy a ir por el desierto, me voy a volver a Egipto. O sea, el tipo rebelde, rebelde, rebelde. Dice, tú que sobre todo tero prominente, o sea, en los altos, y bajo tu árbol frondoso, donde se hacían los sacrificios para los dioses paganos, estabas yaciendo. Dice, prostituta, le dice Dios a Israel, al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque engañaban a Dios con otros señores, ¿no? Otros dioses, ¿no? La imagen de Oseas. Yo te había plantado de la cepa selecta, ¿no? Como diciendo, mira, la mejor semilla, esa eras vos, ¿no? Toda entera de simiente legítima. Pues ¿cómo te has mudado en sarmiento de vid bastarda, ¿no? ¿Qué pasó con vos? ¿No? ¿Qué pasó? Eras la mejor semilla, simiente legítima, dice Dios. ¿Cómo te has mudado en sarmiento de vid bastarda? Porque así te blanquees con salitre y te des cantidad de lejía. Se te nota la culpa en mi presencia, oráculo del Señor Yahvé, ¿no? Tumbas blanqueadas, le decía Jesús a los saduceos, ¿no? Ustedes son tumbas blanqueadas, ¿no? Bueno, acá le dice, mira, por más que te blanquees con salitre, te des cantidad de lejía, no te limpias, seguís estando sucio, se te nota la culpa. ¿Cómo dices? No estoy manchado. En pos de los Baales no anduve. Mira tu rastro en el valle, le dice. ¿Vos te crees que no te vi? Le dice Dios, ¿no? Él le dice, ¿cómo me decís? ¿Cómo sos capaz de decirme que no estás manchado? En pos de los Baales no anduve. ¿Cómo que no anduviste? Dice como si fuera una mujer que le niega, ¿no? Mira tu rastro en el valle, le dice, reconoce lo que has hecho. Carmelita liviana que trenza sus derroteros. Carmelita liviana que trenza sus derroteros, dice Dios. ¿Cómo me ves? ¿Me querés mentir? ¿Vos te crees que no te vi? Dice Dios. No, pero... Irrumpe en el desierto y en puro celo se bebe los vientos. Su estro, ¿quién lo calmará? Cualquiera que la busca la topa. Bien acompañada la encuentra, ¿no? A ver cómo le dice, escuchame, vas con cualquiera, ¿no? O sea, otra vez esta imagen de mujer infiel, ¿no? Cualquiera va con vos, vamos, no me digas, yo te he visto, ¿no? Irrumpe en el desierto y en puro celo se bebe los vientos. Su estro, ¿quién lo calmará? ¿No? Su celo, ¿quién lo calmará? Cualquiera que la busca la topa, dice. Bien acompañada la encuentra, ¿no? Como diciendo, escúchame, te vas con cualquiera, ¿no? Engañando a Dios con otros dioses, ¿no? Como si fuera un marido al cual esta mujer
que es el pueblo hebreo, lo engaña, ¿no? Guarda tu pie de la descalcez y tu garganta de la sed, pero tú dices, no hay remedio. A mí me gustan los extranjeros y tras ellos he de ir. Es tremendo, ¿no? Tremendo el desparpajo. Me encanta la imagen, ¿no? El desparpajo del pueblo hebreo. Dice, ¿no? No hay remedio, dice ella, ¿no? A mí me gustan los extranjeros, a mí me gustan los dioses ajenos, a mí me llaman la atención, ¿no? Me voy tras ellos. Genial. ¿Cuál se avergüenza el ladrón cuando es sorprendido? Así se avergonzaba la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes, sus profetas, los que dicen al madero, mi padre eres tú, y a la piedra, tú me diste a luz. Tras devolverme la espalda, que no la cara, al tiempo de su mal dice, levántate y sálvanos. Tremendo, ¿no? O sea, como el ladrón se avergüenza cuando es sorprendido. Así se ha avergonzado la casa de Israel. Ellos, todo el pueblo, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes, sus profetas. Los que dicen al madero, mi padre eres tú, y a la piedra, tú me diste a luz. Tras devolverme la espalda, que no la cara, al tiempo de su mal dice, levántate y sálvanos. Acá hay toda una visión, ¿no? Del madero, de la cruz de Cristo. Mi Padre eres tú, y la piedra, la roca, tú me diste a luz, ¿no? La palabra de Dios que manifiesta la creación, ¿no? Tras devolverme la espalda, o sea, el pueblo hebreo le volvió la espalda a Jesús, ¿no? Que no la cara, porque no. Al tiempo de su mal dicen, levántate y sálvanos, ¿no? Salva al pueblo hebreo, el Salvador, el Mesías. Muy bueno, ¿no? Pues ¿dónde están tus dioses? Los que tú mismo te hiciste. Que se levanten ellos a ver si te salvan en tiempo de desgracia, le dice Dios, ¿no? Que ahora venís a pedir, ¿no?, al Mesías que te salve. Que te salven tus dioses, los que vos hiciste. Que se levanten ellos a ver si te salvan en tiempo de desgracias. Pues cuantas son tus ciudades, otros tantos son tus dioses. Judá. Y cuantas calles cuenta Jerusalén, otros tantos altares hay de Baal, dice Dios. No, tremendo. Porque os querelláis conmigo si todos vosotros habéis rebelados contra mí, oráculo de Yahvé. Dice, ¿por qué ahora te venís a quejar conmigo? ¿Venís a discutir conmigo? Si ustedes se rebelaron, dice Dios, ¿no? En vano golpea a vuestros hijos, pues no aprendieron. Ha devorado vuestra espada a vuestros profetas, como el león cuando estraga. Ya ustedes mataron a los profetas, ¿no? Les hice pasar por muchas cosas inútilmente, pues no aprendieron nada. Vaya generación la vuestra, dice, atended a la palabra de Yahvé. ¿Fui yo un desierto para Israel o una tierra malhadada? ¿Por qué entonces, dice mi pueblo, bajemos, no vendremos más a ti? ¿Se olvida la doncella de su aderezo, la novia de su cinta? Pues mi pueblo sí que me ha olvidado, días sin número. Qué hermoso te parece tu camino en busca del amor. A la verdad, hasta con maldades aprendiste tus caminos. En tus mismas haldas se encuentran manchas de sangre de las almas de pobres inocentes. No los sorprendiste en escalo, y con todo eso dices, soy inocente, basta ya de ira contra mí. Pues bien, aquí me tienes para discutir contigo eso que has dicho, no he pecado. Dios le dice, ¿no? Qué hermoso te parece tu camino en busca del amor. ¿Te parece lindo ir tras los dioses falsos, ¿no? A la verdad, dice Dios, hasta con maldad aprendiste tus caminos. En tus mismas haldas, o sea, en las mismas ropas, se encontraban manchas de sangre de las almas de los inocentes, ¿no? Sacrificios humanos, sacrificios de animales. No los sorprendiste en escala y con todo eso todavía te atreves, dice Dios, ¿no? Dices, soy inocente, basta de ira contra mí. O sea, si yo no hice nada, cosa de loco. Pues bien, aquí me tienes para discutir conmigo eso que has dicho. No he pecado. A ver, ¿cómo defendés? ¿Cómo te atreves a decir no he pecado? ¿Cómo vas a defenderle? Dice Dios, ¿no? Cuánta ligereza la tuya para cambiar de dirección, ¿no? Como diciendo, donde te lleva el viento, ¿no?
También de Egipto te avergonzarás, como te avergonzaste de Asur. También de esta saldrás con las manos en la cabeza, porque Yahvé ha rechazado aquello en que confías y no saldrás bien de ello. Maravilloso Jeremías, ¿no? Cómo Dios habla a través del profeta y les habla para hacerlos reflexionar, ¿no? Una cosa tremenda, los enfrenta a situaciones conocidas para que eso les sirva de reflexión, ¿no? Y siempre este tema de la amada y del engaño, ¿no? O sea, el pueblo hebreo como una amada para Dios y a veces como un hijo, ¿no? Como padre amoroso, como marido, ¿no? Que ama así con mucho cariño y sin embargo no recibe todo el amor que él quisiera, ¿no? Muy interesante, ¿no? Para repensarlo. Muy lindas las imágenes. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Dice, aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo que subir a sentarse en una barca. Y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Vamos a ver un poquito la imagen, ¿no? Recordemos que el mar tiene que ver con la mundanidad, ¿no? La mundanidad. Jesús cruzaba con la barca de una orilla a la otra, iban y venían, ¿no? De una orilla a la otra, ¿no? Esta imagen del nacimiento a la muerte en la barca, que es la encarnación humana, atravesando la vida, la humanidad, ¿no? En esa barca que es el cuerpo para poder encarnar y pasar por la vida para llegar a la otra orilla, ¿no? Por otro lado, esa arena a orillas del mar es la humanidad, ¿no? Toda esa arena. Decía Juan en el Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo, decía, y yo estaba parado sobre la arena del mar, ¿no? Como diciendo, yo podía estar sobre la humanidad, ¿no? Contemplando todo el devenir de la humanidad, ¿no? Dice, aquel día salió Jesús de casa, se sentó a orillas del mar, ¿no? Como es Jesús, es el Logos, es el Verbo de Dios encarnado. Él ha manifestado la creación. Él se ha sentado a orillas de la mundanidad, ¿no? De la vida mundana. Y ahí está Él, a orillas del mar. Se reunió tanta gente junto a Él que hubo que subir a sentarse en una barca, ¿no? Esta imagen de nuevo, Él en la barca de su encarnación humana necesaria para que Dios sea totalmente Dios y totalmente hombre en su paso por la vida encarnada para poder cumplir con todos los roles de la divinidad, ¿no? Ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ser absolutamente hombre, ser totalmente judío, el león de la tribu de Judá y un hombre, ¿no? Y ser absolutamente trascendente, ¿no? Totalmente Dios. Y les habló muchas cosas en parábolas, ¿no? Para llegar al corazón de aquellos que pudieran escuchar, ¿no? Decía, una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida, pero por no tener hondura de tierra, Pero en cuanto salió el sol, se agostaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos, y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unas 100, otras 70, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Maravilloso, ¿no? Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió, es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene, se le dará y le sobrará.
pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vosotros oídos porque oyen. Porque os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, ni oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Recordemos al profeta Isaías, ¿no? Cuando Dios le dice esto, ¿no? Le dice: anda, que vean y no vean, ¿no? Que miren y no vean, y que escuchen y no entiendan. Y el profeta le dice: pero ¿hasta cuándo esto? ¿No? Pues le parecía tan terrible. Dice: mira, hasta que quede devastado, y al final el último tocón, ese va a dar, va a reverdecer, ¿no? De ese último tocón que ya decimos, ya está, ya no va a brotar nunca más nada, de ese va a salir el nuevo brote, ¿no? Esto tiene que ver con todas estas imágenes de la Biblia de la mujer anciana que da a luz cuando ya ha perdido la esperanza, ¿no? El pueblo hebreo que ya pierde la esperanza, ya dice: ya está, ya no va a venir el Mesías, pasan los años, y Dios se ha olvidado de nosotros. Y ahí llega el Mesías, ¿no? Y reverdece a aquellos pocos que quedaron aguantando, esperando la llegada del Mesías, y con ellos reverdece y brota de nuevo la iglesia, ¿no? La iglesia cristiana para salvación de la humanidad. Toda una imagen, ¿no? de que el Mesías debía llegar oculto, de que nadie debía verlo, nadie debía saber que era Él, hasta que se revelara y cumpliera con su rol de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y entonces había un montón de situaciones que debían ocurrir, ¿no? Esta es una de ellas. Mirar y no ver, escuchar y no comprender, ¿no? Dichosos vuestros ojos, le dice Jesús a sus discípulos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, y sus mentes comprenden. Se le abrieron los ojos, dice la Biblia, es comprender, entender. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, la llegada del Mesías y la salvación, pero no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Oír la palabra de Dios en vivo y en directo. Estaba Jesús hablando, el verbo manifestándose. Vosotros pues escuchad la palabra del sembrador. La va a explicar Jesús directamente. Sucede todo el que oye la palabra del reino y no la comprende. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende. Que viene el maligno y arrebata lo sembrado de su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal, es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin frutos, sin productos, sin buenas obras. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce, uno 100, otro 70, otro 30, ¿no? Como que cada uno dentro de sus posibilidades hará más obras, menos obras, pero todos harán obras. Otra parábola les propuso, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo. Sembró encima, cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña.
Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Dícenle los siervos, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Dícenle, no. No sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en las gavillas para quemarla. Y el trigo, recogedlo en mi granero. ¿No? Dios les está diciendo, ¿no? El enemigo ha sembrado errores de todo tipo junto a la palabra de Dios, ¿no? Para engañar, ¿no? Para que algunos se confundan, ¿no? Pero Dios, cuando llegue el momento, va a juntar a la humanidad en el granero, ¿no? Al trigo, aquellos que se han convertido, que han escuchado, que han seguido la palabra de Dios. Y al enemigo y sus legiones que han sembrado todo tipo de barbaridades, y bueno, si no se arrepienten irán al fuego eterno, ¿no? Lo vemos en el Apocalipsis justamente, ¿no? Otra parábola les propuso. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto en que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas, ¿no? Dios dice, mira, se siembra, Dios sembró el reino de los cielos como si fuese algo que pasa inadvertido, pero prende y va creciendo y se va afirmando y termina siendo un arbusto bastante grande, ¿no? Puede llegar a tener 2 o 3 metros de altura. Es un arbusto grande donde las aves del cielo hacen nido, ¿no? Pero pasaba inadvertida, ¿no? El enemigo no se dio cuenta, no prestó atención, pero creció, el reino de los cielos creció y la humanidad va a alcanzarlo, ¿no? Le dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Como aquello que no llama la atención, ¿no? La harina tiene presencia, ¿no? Pero la levadura la mirás y decís, ¿y esto para qué sirve? No sirve para nada. Bueno, pero hace que todo crezca, ¿no? Bueno, el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿no? Es lo que esperamos, lo que ansiamos y es la vida eterna de la humanidad, ¿no? A pesar del enemigo, a pesar de todo lo que el enemigo ha hecho para oponerse a ello, ¿no? Dios nos da la salvación igual, ¿no? Vamos a alcanzar por su amor, por el amor que nos ha estado mostrando en todas las lecturas de los profetas, el amor de Dios, la gracia, ¿no? La gracia, el amor de Dios. Maravilloso, ¿no? El reino de los cielos. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese el oráculo del profeta. Abriré en parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces pidió a la multitud y se fue a casa. Vamos a ver esto, ¿no? Abriré en parábolas mi boca, publicaré lo que está oculto desde la creación del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está oculto desde la creación del mundo, ¿no? Que el enemigo se opone a la imagen y semejanza que Dios le dio a la humanidad. Pero Dios tiene preparada la salvación de la humanidad por su amor a la humanidad, porque ama a su creación, ama a la humanidad. Entonces todo va a ir bien para la humanidad, la salvación está ahí, ¿no? Publicaré lo que está oculto de la creación del mundo, la salvación, para aquel que quiera subirse a ella, ¿no? En base al libre albedrío. Abriré en parábolas mi boca para que el enemigo tampoco entienda, ¿no? Escuche y no comprenda. Publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, él, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno.
El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el rechinar de dientes, ¿no? El enemigo y sus legiones, ¿no? Que creen que no les va a pasar nada, ¿no? Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Bueno, esta es lo que dice Jesús aquí, es lo que luego nos relata Juan en las revelaciones, en el Apocalipsis, ¿no? El reino de los cielos es semejante, dice Jesús, a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. ¿No? O sea, cuando descubrís el reino de los cielos, descubrís la vida eterna, descubrís la palabra de Dios, es lo único que querés. También es semejante al reino de los cielos a un mercader que anda buscando perla fina y que al encontrar una perla de gran valor va a vender todo lo que tiene y la compra. También es semejante al reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases, y cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto?, les pregunta Jesús, ¿no? Dícenle, sí. Y él les dijo, así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo, ¿no? Así, todo escriba que se ha hecho, ¿no? Escriba, los maestros de la ley, los escribientes que se han hecho discípulos del reino de los cielos, es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo, ¿no? No se puede mezclar vino nuevo en odres viejos, ni ¿no? Vino viejo en odres nuevos, ¿no? El judaísmo y el cristianismo, ¿no? Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Viniendo a su patria le enseñaba y les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados, ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? O sea, él vuelve a su patria, dice, ¿no? Les enseñaba en su sinagoga, ahí donde él había crecido. De tal manera que decía, ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No? Los hermanos, los primos de él, ¿no? Pero como el hebreo no tiene palabras para los niveles de parentesco cercanos, todos hermanos, ¿no? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas? ¿No es el hijo del carpintero? Y sus hermanas, ¿no están todas entre nosotros? Otra vez, ¿no? Parientes cercanos. Y entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Se preguntaban, ¿no? Aquellos que lo habían conocido de joven y que ahora lo escuchaban en la sinagoga, sabiendo, enseñando con autoridad, obviamente, porque Él es la palabra de Dios, así que ¿cómo no va a enseñar con autoridad? Y se escandalizaban a causa de Él, mas Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe, ¿no? O sea, Jesús les dice, ningún profeta, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio, porque afuera todos me escuchan y confían en lo que le digo, pero acá como me conocen resulta que nadie me escucha. Tremendo, ¿no? Bueno, muy lindas lecturas, ¿no? ¿Qué sé yo? Siempre son lindas, la verdad que muy, muy interesante. Me encanta cómo arranca el capítulo, ¿no? Salió Jesús de su casa y se sentó a orillas del mar. Me encanta, maravilloso. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.